Un perro esperó pacientemente durante 4 años, y el desenlace tocará profundamente tu corazón. Durante 4 largos años, esperó en el mismo lugar, con los ojos constantemente fijos en la carretera. Lucky, el fiel perro, que nunca perdió la esperanza en su familia, finalmente ve un auto detenerse frente a la vieja casa, cuando su espera interminable llegó a su fin. Lo que sucede a continuación te romperá el corazón. El pequeño pueblo de Westmont tenía un ritmo tranquilo y predecible con sus calles arboladas y apacibles. El lugar parecía intacto por el tiempo, manteniendo una atmósfera pacífica que contrastaba con el mundo exterior. Era una mañana gris con una ligera neblina cubriendo el pavimento cuando Lucky apareció por primera vez. Nadie sabía exactamente de dónde venía, pero de repente, allí estaba, sentado en la acera frente a una casa que parecía haber estado abandonada durante años. Lucky era un Golden Retriever con ojos profundos y conmovedores y un pelaje que, a pesar de estar desgastado, brillaba con tonos dorados cada vez que el sol atravesaba las nubes. Pero lo que más destacaba era su postura firme y decidida, como si estuviera esperando a alguien que había prometido regresar. Miraba al horizonte con una mirada que parecía trascender el tiempo y el espacio, siempre sentado en el mismo lugar. Día tras día, a los vecinos cercanos fueron los primeros en notarlo. Al principio, pensaron que el perro estaba perdido y que alguien vendría pronto a buscarlo. Pero los días se convirtieron en semanas, y Lucky permaneció allí, siempre en el mismo lugar, con los ojos fijos en la calle, como si estuviera esperando que una cara familiar apareciera en cualquier momento. Apenas se alejaba de la casa. Parecía haber algo sagrado en ese espacio, algo que no podía dejar atrás tan pronto. La gente del pueblo comenzó a intentar acercarse a él. Una anciana llamada Miss Marta le ofreció un tazón de comida y agua, en un esfuerzo por ganarse su confianza. Lucky la miró con ojos gentiles y agradecidos, pero no se movió, excepto para aceptar un pequeño premio que ella le ofreció. Cuando terminó, Lucky dio unos pasos hacia la casa y se acostó en el porche, manteniendo su mirada firmemente en el horizonte, como si quisiera decirles a todos que ese era su lugar, y no planeaba irse con el tiempo. La historia de Lucky se extendió por el pueblo y se convirtió en una leyenda local. Los niños curiosos se detenían a observarlo, mientras los adultos se preguntaban qué podría estar esperando. Los vecinos susurraban entre ellos sobre el destino de su antigua familia. Habían partido y lo habían abandonado, o tal vez había sucedido algo aún más triste, pero sin importar lo que especularan, Lucky parecía ajeno a los rumores, completamente absorto en su espera. Su lealtad impresionaba a todos, y algunos vecinos incluso intentaron llevárselo a casa, ofreciéndole una nueva vida. Un hombre llamado Tom incluso le puso un collar y tiró suavemente, tratando de convencerlo de que lo acompañara. Sin embargo, Lucky, con una mirada resignada, siempre regresaba a la casa abandonada. Parecía que estaba cumpliendo una promesa, y nada en el mundo podía persuadirlo de abandonarla lentamente. Lucky se convirtió en parte de la vida diaria de Westmont. Era común ver a un transeúnte llevándole agua o comida, e incluso a alguien sentado a su lado durante unos minutos en un intento por entender qué podría estar sintiendo. Pero Lucky nunca explicaba, simplemente esperaba, y con cada día que pasaba, más preguntas se agitaban en los corazones de la gente del pueblo. ¿Por qué estaba tan apegado a esa casa, que veía en el horizonte y que mantenía viva su esperanza? Lucy era una niña muy curiosa. Con solo 7 años, tenía una energía contagiosa y una impresionante habilidad para hacer preguntas. Vivía a pocas calles de la casa abandonada, y en sus caminatas diarias a la escuela, comenzó a notar al perro dorado, que siempre parecía estar esperando. Al principio, solo lo observaba desde la distancia, fascinada por este perro silencioso y misterioso. La madre de Lucy le contó la historia que había escuchado de los vecinos a Lucky. Estaba esperando a su familia, que había desaparecido hace mucho. Pero para Lucy, escuchar historias no era suficiente. Quería conocer a Lucky en persona y descubrir qué podría estar pensando después de una semana de solo observar. Lucy decidió acercarse más. Un sábado por la mañana, con el sol brillando entre las nubes, Lucy apareció frente a la casa con una pequeña bolsa de golosinas. Se sentó en la acera, a pocos metros de Lucky, observándolo. El perro la notó de inmediato, levantando la mirada con algo de curiosidad, pero aún manteniendo su postura vigilante. Después de un momento, ella extendió una golosina, sonriendo. «Hola, Lucky. Te traje un bocadillo», dijo en una voz suave y amigable. Lucky pareció dudar, pero finalmente caminó lentamente hacia Lucy y tomó la golosina de su mano. Mientras comía,
Ella la habló, compartiendo historias sobre su escuela, sus amigos y especialmente su amor por los perros con el tiempo. Lucky comenzó a sentirse más cómodo con la presencia de Lucy. Ella lo acariciaba suavemente, y ante su toque él cerraba los ojos por un momento, como si se permitiera un breve instante de paz. En las semanas siguientes, Lucy fue a ver a Lucky todos los días después de la escuela. Le llevaba golosinas, y a veces una manta o una pelota para que jugara, aunque Lucky casi nunca parecía interesado en jugar. Sin embargo, apreciaba su compañía, y poco a poco comenzaron a surgir señales de confianza. Lucy pasaba horas a su lado, hablando y observando cómo mantenía los ojos fijos en la calle. Un día, mientras acariciaba a Lucky, Lucy notó que parecía inquieto. Se levantó, caminó hacia la puerta de la casa y la empujó para abrirla, las bisagras crujiendo lentamente. Se volvió hacia Lucy, como si la invitara a seguirlo, y la curiosa niña aceptó la invitación. Lo siento por la interrupción. Antes de continuar con la historia, te pido amablemente que le des un me gusta al video y te suscribas a este canal. Es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Dentro de la casa, el tiempo parecía haberse detenido. La sala estaba polvorienta, y el aire tenía un olor a abandono, como si nadie hubiera estado allí en años. En la habitación, Lucy vio algunos muebles viejos y una mesa cubierta de papeles y fotografías. Lucky fue a una esquina donde había una caja de juguetes parcialmente escondida. Olfateó la caja y con una pata sacó un hueso de goma viejo con su nombre débilmente marcado. En el Lucky, Lucy recogió el juguete y luego notó algo más dentro de la caja, un pequeño montón de fotos en blanco y negro, algunas ya amarillentas por el tiempo. Eran imágenes de Lucky con una familia, una pareja sonriente y un niño pequeño que habría tenido la edad de Lucy. En el momento de la foto, sintió una oleada de emoción al ver lo feliz y amado que parecía Lucky en esas imágenes, dándose cuenta de que alguna vez había sido parte de una familia que lo quería profundamente. Esa era tu familia, ¿verdad, Lucky?, susurró Lucy, con un nudo en la garganta. Lucky se acercó y presionó su nariz contra la foto, como si confirmara que esas personas realmente lo eran todo para él. Lucy se quedó allí, mirando esas viejas fotos, sintiendo que había mucho más detrás de su mirada anhelante. Decidida a ayudar, Lucy comenzó a planear cómo podría descubrir más sobre el pasado de Lucky y qué había pasado realmente con su familia. No entendía todo, pero sabía que su espera tenía un significado profundo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para ayudar a su nuevo amigo a encontrar lo que buscaba. En sus ojos brillaba una determinación que nadie podía detener. A Lucy salió de la casa ese día con una promesa en su corazón. Si había algo que pudiera hacer para ayudar a Lucky a encontrar paz, lo haría. Y así nació una verdadera amistad y un vínculo inquebrantable entre la niña y el perro que, a pesar de todo, aún creía que su familia regresarían a la mañana siguiente. La mente de Lucy estaba llena de preguntas. Las imágenes de Lucky y su antigua familia seguían ocupando sus pensamientos. Sabía que Lucky aún los esperaba, pero no podía entender por qué nunca habían regresado. Con una determinación renovada, decidió buscar respuestas. Si había algo que descubrir sobre el pasado de Lucky, estaba lista para encontrarlo. Después de hablar con su madre, quien se conmovió por la situación, Lucy comenzó a preguntar en el vecindario. Tomó algunas de las fotos que había encontrado en la casa y fue directamente a hablar con Miss Marta, una de las residentes más antiguas de Westman. La anciana, que tenía un cariño especial por Lucy, la recibió con una mirada curiosa y preocupada. Miss Marta, ¿recuerdas quién vivía en esa casa abandonada antes de que apareciera Lucky?, preguntó Lucy con cuidado, sosteniendo las fotos en Miss Marta. Tomó las fotos y frunció el ceño, tratando de recordar. Sí, ahora lo recuerdo. Era la familia Johnson, una pareja muy amable y un niño pequeño encantador. Se mudaron repentinamente hace unos años. Creo que hubo un terrible accidente, pero nunca supe los detalles. El corazón de Lucy se hundió al escuchar la palabra accidente. Necesitaba saber más. ¿Sabes qué les pasó?, insistió. La mujer suspiró. Dicen que fue un accidente automovilístico. Algunos dicen que ocurrió en una carretera cercana, mientras que otros piensan que se mudaron por eso, pero nunca escuché la historia completa. Después del accidente, la casa quedó abandonada, y Lucky apareció algún tiempo después. Las piezas comenzaban a encajar en la mente de Lucy, pero el misterio aún parecía demasiado denso. Por su pequeño descubrimiento, Lucy continuó con su investigación. Preguntó a otros vecinos e incluso convenció a su padre
para que buscara registros antiguos en la biblioteca local. Con su ayuda, Lucy encontró un pequeño artículo de periódico que informaba sobre un accidente que involucraba un auto que coincidía con la descripción de la familia Johnson. Según el informe, el accidente fue grave, puro, no say, wrong. Más detalles sobre el paradero de la familia. Después Aunt Lucy no se rindió. Con la ayuda de los vecinos, comenzó a colocar volantes y enviar mensajes en línea sobre Lucky, compartiendo brevemente su historia y pidiendo cualquier información sobre la familia. La historia del perro fiel que esperaba pacientemente conmovió a la comunidad. Personas de todas las edades se detenían a hablar con Lucy, ofreciendo palabras de apoyo y, en algunos casos, detalles que podrían ayudar. Unos días después, Lucy encontró una pista más concreta. Una residente llamada Mrs. Thompson, que había vivido en Westmont durante más de 20 años, recordó a un pariente lejano de la familia Johnson. Vivía en un pueblo cercano y era el único contacto conocido de la familia después del accidente. Con esta información, Lucy y los vecinos decidieron actuar. Convenció a sus padres para que llevaran a Lucky a visitar a esta persona, esperando que supiera más sobre el paradero de los Johnson. Finalmente, un fin de semana soleado, Lucy, sus padres y algunos vecinos emprendieron el viaje con Lucky. El pueblo vecino era pequeño y acogedor, pero el corazón de Lucy latía con fuerza, ansiosa por lo que podría descubrir. Después de unas horas de búsqueda, encontraron al primo del antiguo dueño de Lucky, un hombre llamado Mr. Blake. A Mr. Blake se sorprendió al ver a Lucky, y al escuchar la historia que Lucy y los demás compartieron, se llevó las manos al rostro, visiblemente. Conmovido, explicó que, tras el accidente, la familia pasó por un momento difícil y finalmente se mudó lejos. Pensó que Lucky había escapado durante el caos, pero en verdad, la familia había tenido que irse sin él, creyendo que no sobreviviría. Lucy sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Lucky no había escapado, simplemente se había quedado esperando. Ahora quedaba por ver si la familia aún podía ser encontrada. Mr. Blake prometió ayudar y reveló que la familia se había mudado a otra ciudad, lejos de Westmont. La idea de que Lucky aún pudiera reunirse con ellos llenó el corazón de Lucy de esperanza, y estaba más decidida que nunca a completar este viaje. Tras la revelación de Mr. Blake sobre la mudanza de la familia, la determinación de Lucy creció, aún más con el apoyo de sus padres. Los vecinos y Mr. Blake comenzaron a movilizarse para una búsqueda más extensa. La historia de Lucky ya había conmovido a muchas personas en el pueblo, pero ahora era el momento de difundirla aún más con la esperanza de encontrar a la familia Johnson. Lucy decidió escribir una carta sincera, compartiendo la historia de Lucky, la lealtad que había demostrado y la promesa tácita que parecía mantener. Adjuntó algunas fotos antiguas y pidió a sus padres que le ayudaran a enviar la carta a los periódicos locales y, lo más importante, a sitios web y redes sociales. La idea era llegar a tantas personas como fuera posible con la historia de Lucky y con suerte, llevar noticias a la familia Johnson. Los días siguientes estuvieron llenos de anticipación y ansiedad. La comunidad de Westmont se unió en apoyo. Todos, esperando que Lucky encontrara a su familia. Unas semanas después, sus esfuerzos comenzaron a dar resultados. Los periódicos locales publicaron la historia y rápidamente se difundió. Varios sitios web compartieron el contenido, e incluso una estación de televisión regional vino a cubrir la historia del leal Golden Retriever. Como siempre, Lucky esperaba pacientemente en el porche de la vieja casa, sin saber qué estaba pasando a su alrededor. Lucy lo visitaba todos los días, contándole todo lo que estaban haciendo para ayudar, como si él pudiera entender cada palabra. Ya verás, Lucky, tu familia te encontrará, susurraba, acariciando suavemente su cabeza, tratando de calmar sus propias emociones. Luego, una tarde lluviosa, sonó el teléfono en la casa de Lucy. Su madre respondió y, al escuchar las noticias del otro lado, se cubrió la boca con sorpresa. La familia Johnson había sido localizada. Estaban viviendo en otra ciudad, intentando reconstruir sus vidas después del accidente. La pareja apenas podía hablar sin lágrimas y de inmediato pidió la dirección para venir por Lucky. En ese momento, Lucy sintió que su corazón podría desbordarse de alegría. Esa noche, la noticia se extendió por todo el pueblo. Al día siguiente, todos se reunieron frente a la casa de Lucky. Lucy y sus padres estaban allí, al igual que Miss Martha, Mr. Blake y muchos otros vecinos que habían sido parte de este viaje. Lucky parecía sentir la emoción en el aire. Why por primera vez estaba inquieto.
como si supiera que algo muy especial estaba a punto de suceder. Finalmente, un auto se detuvo frente a la casa. De él salió una pareja emocionada, y al ver a Lucky, corrieron hacia él. Lucky dudó por un momento, pero al escuchar una voz familiar, algo despertó en él. Con una explosión de alegría, Lucky saltó hacia adelante, corriendo hacia los brazos de su antigua dueña, mientras ella lo abrazaba con fuerza, con lágrimas corriendo por su rostro. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los años de espera, todo el anhelo y el dolor de la separación, desaparecieron en ese instante en Lucy, y los vecinos observaron la reunión en silencio. Lucky gemía de alegría, lamiendo las manos y rostros de sus dueños entre abrazos y lágrimas. La dueña de Lucky susurró: «Pensamos que habías escapado, nunca dejamos de buscarte, y aún así, tú nos esperaste todos estos años». Era conmovedora, e incluso las personas más duras del pueblo se vieron secándose los ojos. Lucky, que nunca se rindió, finalmente estaba de vuelta donde pertenecía. La lealtad y el amor que tenía por su familia habían sido recompensados, y Lucy, aunque sentía una punzada de tristeza anticipada, sabía que había hecho lo correcto. Ella había sido quien hizo posible esta reunión, y la felicidad en los ojos de Lucky era todo lo que necesitaba para saber que esta era su mayor recompensa. El momento de la reunión entre Lucky y su familia fue una mezcla de lágrimas y alegría que conmovió a todos los presentes. Señora Ann Johnson no podía contener sus emociones mientras abrazaba a Lucky, repitiendo su nombre entre sollozos. «Permaneciste aquí todo este tiempo, querido. Nunca te rendiste con nosotros», dijo, acariciando su cabeza, mientras él gemía y lamía su rostro, como si dijera que todo había valido la pena. Los residentes de Westmont mantuvieron una distancia respetuosa, con los ojos llenos de emoción. Habían seguido la historia de Lucky durante años, y verlo finalmente reunido con su familia era un final que nadie podría haber predicho. Lucy estaba allí, observando el abrazo con una mezcla de sentimientos en su pecho. En algún momento, Miss Marta se acercó y colocó una mano en el hombro de la niña. «Tú hiciste que esto sucediera, querida. Fuiste tú quien trajo a Lucky de vuelta con su familia», susurró la anciana con una sonrisa amable. A Lucy sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero devolvió la sonrisa. Sabía que, aunque lo extrañaría, esto era lo correcto. Cuando Mrs. Johnson y su esposo finalmente soltaron a Lucky, se volvieron hacia Lucy. «No tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Sin ti, nunca habríamos encontrado a nuestro Lucky. Él es parte de nuestra familia, pero ahora sabemos que también es parte de Westmont. Y sobre todo, parte de tu vida», dijo Mr. Johnson con una expresión sincera de gratitud. Lucky, sintiendo lo que estaba pasando, se acercó a Lucy y apoyó su cabeza en su pecho. Lucy, abrumada por la emoción, abrazó al perro por última vez, sintiendo su respiración cálida y tranquila. «Te extrañaré, Lucky, pero sé que ahora estarás feliz», susurró, acariciándolo suavemente. Lucky, como si entendiera lo que ella decía, se acostó a sus pies, cerrando los ojos por un momento antes de levantarse de nuevo. Cuando la familia Johnson puso a Lucky en el auto, todo el pueblo se despidió. Algunos agitaban pañuelos, otros se secaban las lágrimas discretamente. Lucky miró a todos a través de la ventana del auto, y mientras se alejaba, parecía que un pedazo del corazón de Westmont se iba con él. Lucy se quedó allí, observando el auto, hasta que desapareció en la curva de la carretera, donde Lucky había esperado tantas veces. Esperando el regreso de su familia en los días siguientes, la casa donde Lucky había esperado se sentía extrañamente silenciosa. Lucy pasaba por allí, sintiendo el vacío dejado por su amigo. Sin embargo, sabía que Lucky estaba exactamente donde debía estar, rodeado de aquellos a los que amaba. Esto le daba un consuelo que nadie más podía entender. Con los meses, la historia de Lucky continuó prosperando en Westmont. El pequeño pueblo, antes solo olvidado en el mapa, ahora era conocido como el hogar del perro que nunca se rindió. Visitantes de otros pueblos venían a ver el lugar donde Lucky había esperado, y los residentes compartían la historia con orgullo y cariño. Inspirada por Lucky, Lucy decidió que quería ayudar a otros animales abandonados. Comenzó a visitar refugios y lanzó una campaña para fomentar adopciones en el pueblo. Con el apoyo de los vecinos, organizaron ferias de adopción y encontraron hogares para muchos perros y gatos que, como Lucky, esperaban un lugar al que pertenecer. Westmont se convirtió en una comunidad de personas que creían en el poder de la lealtad y el amor incondicional en honor a Lucky. Los residentes instalaron una pequeña placa frente a la casa, donde había pasado sus años de espera. Grabada en letras doradas, la placa decía: «Aquí, Lucky,
el perro fiel, mostró al mundo el verdadero significado de la lealtad y la esperanza. Que su historia inspire a todos a nunca rendirse con aquellos a los que aman. La placa se convirtió en un símbolo, y cada vez que alguien pasaba por allí, podía sentir el espíritu de Lucky, como si todavía estuviera allí, cuidando del pueblo y de todos. Lucy guardó la carta de la familia Johnson en su mesita de noche, y cada noche miraba la foto de Lucky acostado junto a su dueño, con una expresión tranquila y feliz. Sabía que nunca olvidaría al amigo que le había enseñado el valor de la paciencia, la esperanza y el amor verdadero. Con el tiempo se dio cuenta de que su amistad viviría para siempre como una lección que llevaría consigo el resto de su vida. Aunque Lucky estaba lejos, siempre sería recordado en Westmonk por todos los que pasaban por esa calle y veían la placa que contaba la historia de un perro que, a pesar de todo, nunca perdió la esperanza. Era más que solo un perro, era un símbolo de un pueblo que había aprendido la esencia del amor incondicional a través de una espera que sería recordada para siempre. ¿Disfrutaste esta historia? ¿También habrías actuado como Lucy? ¿Habrías mantenido a Lucky? ¿O crees que es más correcto que se quede con su familia? Déjanos saber en los comentarios. A continuación, si te gustó la historia, suscríbete a este canal y deja un me gusta. Nunca pierdas la esperanza y lucha por lo que crees. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.